estado de crío Cristo en ignorancia. Me diste vida estando muerto en mis pecados. Eres tan misericordioso, me amaste tanto. Gracias, Señor. Este tema tan bonito que es la vida de José en el siglo XXI. Vamos a orar, hermanos, para comenzar con el devocional del día de hoy. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu bendición, por tu provisión, porque nunca nos dejas. Te damos gracias, Padre, porque simplemente estamos aquí con vida. Una vida, Señor, que tú nos has permitido vivir y disfrutar con gozo y con paz, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Señor, Señor. Si seguimos aquí es porque tú has permitido que así sea, porque a pesar de las adversidades, porque a pesar de lo del COVID y de cualquier enfermedad que pueda haber, pues nos sigues guardando, nos sigues teniendo aquí, Señor. Y si alguno de los que escucha la predicación está enfermo o ha pasado por alguna situación similar, sabemos que tú lo guardas, Señor, en Cristo Jesús. Y esa es nuestra esperanza, nuestra fortaleza y nuestra fe, Señor. Te damos muchas gracias. Y bueno, como la alabanza que estaba hace un momento, Señor, yo confío en ti porque tú eres fiel. Y gracias, Señor, porque habitas en nosotros. Gracias porque eres grande, porque eres fiel y porque eres todopoderoso. Porque a pesar de lo que ha pasado con todo esto, con la economía, con la salud, con la incertidumbre de muchas cosas que están pasando, la complejidad a veces de estudiar en línea, trabajar en línea, de todo lo que estamos pasando, Señor, como iglesia tuya, en todo hay un propósito. Y ese es el tema del día de hoy, Señor, con José. Que todo tiene un propósito, que su vida, Señor, la podemos reflejar en el siglo XXI, en el día de hoy, y saber, Señor, que todo tiene un propósito y que todo tiene y que todo obra para bien para los que te aman, para tus hijos, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, hermanos, pues para comenzar con el tema del día de hoy, les repito, los que se van conectando, los que no han estado muy seguido conectándose, hace 8 días se empezó esta serie que se llama Usados por Dios, y el tema de la semana pasada fue de Pablo. Hoy hablamos de José, y he decidido hablar acerca de estos personajes bíblicos porque es muy importante conocer la historia de aquellos hombres que Dios ha utilizado y que están plasmados en la Biblia. Y es muy importante que conozcamos su vida y que sepamos que todos tienen un antes y un después de Cristo, que todos tienen un antes de conocer a Cristo, de una vida que llevaban, y que después de que conocen al Señor, o en este caso José, cuando eran hombres del Antiguo Testamento, era gente que era fiel a Dios y que tenía su fe y que conocía de profecías y que conocía acerca de la venida del Hijo. Y bueno, el punto es que siempre el hombre que Dios utiliza, sea Antiguo o Nuevo Testamento, es gente que tiene fe, confianza en Dios y que descansan en saber que siempre hay un propósito. Y esa serie, el enfoque es para que ustedes conozcan cómo siempre, antes de Cristo, hay una vida muy diferente, obviamente totalmente ajena a lo que Dios quería, y cuando lo conocemos a Él, pues nuestra vida cambia y da un giro de 180 grados, todo es mejor en todos los aspectos. Y hace 8 días hablábamos de que no va a ser mejor en el aspecto o económico o social, sino es mejor porque en primera estamos en paz con Dios, tenemos salvación en Cristo Jesús, tenemos una fe en el Señor que antes no teníamos, y Él es nuestro descanso, nuestra fortaleza en los tiempos de angustia. Él es la roca que nos mantiene firmes. Entonces todo esto es lo importante que siempre han tenido los hombres que Dios ha utilizado y que siempre están afianzados en Él, y que nosotros en los días que vivimos actualmente debemos seguir esos pasos de personajes bíblicos que realmente son un modelo a seguir, no como las tendencias de hoy, no como las personas que hoy son famosas o que gozan de cierto estatus. Los personajes bíblicos eran realmente hombres que Dios usó y que son modelos a seguir por la vida que llevaron y por la fe que mostraban siempre a pesar de cualquier circunstancia. Entonces, bueno, vamos a empezar con el texto base del día de hoy, hermanos. Acompáñenme por favor a Génesis 37:4 y yo lo leo. Repito, Génesis 37:4 y lo leo. Aquí nos habla de la historia de José el soñador, que es muy conocido en la Biblia, pero si alguno de ustedes no lo conoce, bueno, era una persona, un joven que Dios usó, pero que tuvo que pasar por diversas pruebas y que al final demuestra que Dios siempre tiene un propósito. Leo el texto, Génesis 37:4.
Sus hermanos se dieron cuenta de que su papá amaba más a José más que a ellos. Por esa razón lo odiaban y no podían decirle ni una palabra amable. Bueno, aquí vemos que los hermanos de José lo odiaban. Y simplemente la razón era porque José era amado por su papá. Y aparte del odio que le tenían, era envidia y eran muchos sentimientos que obviamente José no tenía la culpa. José era un hombre muy joven y José se ganó el odio y el rencor y la envidia de sus hermanos simplemente por ser un hijo de Dios, obediente, íntegro, recto, que su padre lo amaba mucho. José no tenía la culpa de lo que él estaba pasando, ni de que su papá lo amara más o de que Dios lo bendijera. Él era un hombre, un joven íntegro y un joven que andaba en obediencia. Y bueno, eso fue motivo para que lo odiaran y lo entregaran, etc. Entonces voy a hablar un poco de la historia de José y comenzamos conociendo que los hermanos de José, este joven soñador, lo odiaban. Ahora, ¿qué quiero que ustedes conozcan de este tema y que lo apliquen en sus vidas y que conozcan por qué la vida de José, si la pasamos al siglo XXI, no estamos ni exentos ni estamos lejos de una realidad como la que José vivió? Porque leemos las historias bíblicas, pero a veces no comparamos con lo que hoy se está viviendo o no nos detenemos a analizar paso a paso lo que están pasando los personajes bíblicos. Y leemos y conocemos que Job perdió a sus hijos, sus posesiones, etcétera, y que una prueba y después Dios le multiplicó todo. Conocemos que Abraham salió de la tierra de Egipto, que su descendencia, etcétera. Pero no nos detenemos paso a paso a analizar qué es lo que ellos tuvieron que pasar para llegar al grado de fe y de hombres que Dios usó. José era odiado. Hasta ahí el primer punto. Pregunta: ¿era culpa de José que su padre lo amara más? Por supuesto que no. ¿Era culpa de José el soñador ser un hombre íntegro y que Dios le hablara en sueños? Por supuesto que no. ¿De quién era el problema aquí? De sus hermanos, que eran personas llenas de envidia, de rencor, de amargura, de odio, de celos, y le quisieron hacer la vida imposible a José, y por un momento se le hicieron. Ahora, si lo pasamos al siglo XXI, a nuestros días, a nuestros tiempos, a simplemente a tu vida particular, ¿qué personas te están haciendo la vida imposible como los hermanos de José se lo hacían a él? En tu trabajo, en tu escuela, en tu misma familia, como a él, que eran sus hermanos, tus vecinos, tus amigos, conocidos, no lo sé, solo tú sabrás qué es lo que estás pasando, pero el problema aquí no es tuyo. Ni es que empieces a dudar de que, Dios mío, pues qué estaré haciendo mal porque pues nadie me quiere, porque la gente del mundo pues simplemente no me tolera. No. La mayoría de las veces cuando tú obras en integridad y en obediencia, el problema es de los demás. Su rencor, sus mentiras, su coraje, lo que ellos tengan contra ti es problema de ellos. Y lo que debes hacer, al igual que José, es mantenerte tranquilo y firme. Bueno, José era una persona obediente y a pesar de lo que pasaba con sus hermanos, él se mantuvo siempre dando buen testimonio. Ahora, sigamos avanzando con esta historia de José. Vamos a leer algunos puntos. Vamos a leer algunos puntos para que veamos paso a paso cómo José sufría por cuestiones ajenas a lo que él pues simplemente pretendía. José no quería que sus hermanos lo odiaran. José no quería que le guardaran rencor, ni mucho menos. Simplemente José era él, obediente, un buen joven. Si tú estás pasando por algo similar, simplemente por ser un buen cristiano, bueno, pues amén a eso. ¿Por qué? Porque es parte de la vida en Cristo Jesús. José así lo pasó. Después de ahí, bueno, vamos a... cuando tú, por ejemplo, en tu trabajo, eres una persona honesta, todos aquellos que son deshonestos van a empezar a tirarte mala vibra y a decir que no, es que ese cuate es muy honesto, nos puede echar de cabeza, es que no se presta para las malas bromas, para desviar fondos, para la corrupción, para el robo, para el engaño, y eres molestia para los demás. Cuando eres una persona que busca la excelencia en lo que haces, o en tu escuela, o en donde estés, la gente, con el perdón de la palabra, la gente mediocre va a empezar a decir, sí, pues él que se cree perfecto, él porque siempre hace todo bien, él, por una o por otra siempre damos de qué hablar. Si hacemos las cosas por alguna cosa mal,
nos van a criticar, si lo hacemos bien también nos van a criticar. Entonces, si vamos a ser criticados y perseguidos y señalados, que sea por ser obedientes, por buscar la excelencia, por ser los mejores en lo que hacemos, buscar servir al Señor y hacer todas las cosas para el Señor con todo el corazón y la disposición del mundo. Al final siempre van a hablar de una u otra forma, y si van a hablar, que sea porque hacemos las cosas bien. Ese es el primer punto. Quiero que vean cómo los hermanos de José, simplemente por ser él, lo odiaban. Y qué tristeza ver a hermanos, a gente de la misma familia, odiando a un hermano, cuando eran varios los hermanos de José. Y aquí quiero que vean cómo es algo que es muy particular en el mundo de hoy. Hoy vemos campañas y vemos en redes sociales y en Facebook, cada que pasa algo complejo en el mundo, terremotos, huracanes, tormentas, alguna bomba de algún país, como el día que pasó en Francia o en Boston, y empiezan las redes sociales en todos lados: oremos por París, oremos por Estados Unidos, oremos por el que tú me digas, oremos por México, ¿no? Entonces yo les digo, y aquí es un claro ejemplo, estamos pidiendo oración por gente que ni conocemos de otros países, que está bien orar, pero muchas veces ni en la misma familia hay paz y hay armonía. Y es irónico ver a familias que llegan a la iglesia a orar y a adorar y a pedir por otros, cuando adentro de su familia hay problemas, rencores, como los hermanos de José eran hermanos, odios, envidias, traiciones, etc. Y entonces yo me pregunto, ¿es congruente que un cristiano, que una persona que dice oremos por París, pray for Paris, ya saben, las clásicas campañas, y estamos orando por gente de otros lados y en la familia estamos peleados? Tenemos problemas con el hermano, con papá, con mamá, con tu primo, con tu tío, con tu hermano más chico, con tu hermano más grande, con el vecino, gente que vemos todos los días y estamos peleando por ellos. Y como dice la Biblia, decimos que amamos a Dios que no hemos visto. ¿Cómo puede ser posible si al que vemos no lo amamos? Y es un claro ejemplo de lo que vivimos hoy en día, y hace muchos siglos José pasó por lo mismo. Sus hermanos lo odiaban. Ahora, segundo punto, el primero fue que era odiado sin tener culpa alguna. Y no quiero que apunten los puntos, simplemente que lo desglosemos parte por parte. Y la primera era que José era odiado sin tener culpa alguna. El segundo punto es: José fue víctima de envidias por decir la verdad. Y voy a leer un texto bíblico acerca de este sueño que él tuvo y cómo eso fue causa también para que lo odiaran. Vámonos por favor a Génesis 37 del 9 al 11, por favor. Génesis 37 del 9 al 11. José tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Les dijo: fíjense que tuve otro sueño. Resulta que esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando les contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué clase de sueño es ese? ¿Quieres decir que tu madre, tus hermanos y yo mismo vamos a ser tus esclavos? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre trataba de entender el significado de sus sueños. Repito, sus hermanos le tenían envidia. José solamente dijo lo que había soñado. La interpretación, José la sabía, Dios se la dio, pero bueno, sabemos que los hermanos le tenían envidia a José, su propia familia. José nunca mintió, José nunca dijo nada indebido, José nunca dijo nada más que la pura verdad, pero vuelvo a lo mismo y al punto inicial. El problema aquí no es de José, el problema es de la gente que rodeaba a José, y en este caso era su familia. El problema muchas veces, cuando actúas íntegramente como José, cuando dices la verdad, cuando no mientes. Ojo, aquí todo eso es con sabiduría, porque yo conocía a una compañera de la universidad que era cristiana y que decía: no hay que tener temor a decir la verdad, es que tú, y en las escuelas a universitarios, que obviamente la mayoría no son cristianos, y siempre estaban pleito con todo el mundo, porque no, tú pecador, y que tú estás mal, y que tú no conoces a Dios, y entonces tampoco es estar pleiteando por decir la verdad. Hay que ser sabios para saber cuándo, cómo, con quién decir la verdad. Hay que predicar la palabra, claro que sí, pero hay que saber los tiempos y las formas de hacer las cosas. José aquí simplemente tuvo un sueño y lo comentó, fue la causa de envidia a sus hermanos, y el problema era de ellos, repito, no de él.
Si tú, por decir la verdad, por andar en integridad, por decir lo que piensas, cuando se te pregunta algo acerca de Dios, del Evangelio, de Cristo, de tu posición, tus valores, y dices la verdad, serás posiblemente la causa de muchas envidias, de muchas burlas, de muchas molestias. Lo lamento, el problema es de ellos, no tuyo. Ahora, ¿te ha pasado que muchas veces, o bueno, en muchos lados, a donde vayas la gente habla y dice y pone su música y hace sus cosas sin temor alguno, sin vergüenza alguna, y a los hijos de Dios les da vergüenza decir sus convicciones y comportarse como Dios manda? Pero ¿qué tal cuando estábamos en el mundo? Ahí sí, sin problema decíamos y hacíamos tontería y media, y ahora que somos cristianos nos da vergüenza. Cuando antes nos da vergüenza hablar cosas que a Dios le agradan. Cuando nosotros hoy, como hijos de Dios, decimos las verdades que conocemos con amor y con paz, eso es una muestra de que somos obedientes y de que no importa que digamos las cosas como son. Antes hablábamos puras tonterías y lo hacíamos con orgullo. Hoy, cuanto más debemos hablar cosas de paz y de amor y estar tranquilos y gozosos con eso. Siguiente punto. José fue víctima del engaño y la traición. Y leo el texto bíblico. Es un texto un poquito largo, pero es importante que sepamos todo esto para que vean cómo José fue víctima de engaño y traición. Génesis 37, 18 al 28. Repito, Génesis 37, 18 al 28. Y por favor, hermanos, se me pasó preguntarles si se escucha y se ve todo bien, porque ahorita que estoy aquí predicando, se me fue la onda. Por favor, coméntenme aquí en el Facebook. Y en cuanto me pongan aquí, yo sigo, porque me arranqué y no les pregunté si se escucha y se ve bien la predicación, hermanitos. Por favor, sote. A ver, aquí tengo a Sadik. Se escucha y se ve bien. Excelente. Bueno, entonces sigo. Nos dice aquí: José fue víctima de engaño y traición. Y leo Génesis 37 del 18 al 28. Cuando ellos lo vieron acercarse, antes de que él llegara a donde ellos estaban, se pusieron de acuerdo para matarlo. Unos a otros se decían: vaya, vaya, aquí viene el gran soñador. Vamos a matarlo y a echarlo en uno de estos pozos, y diremos que algún animal feroz se lo comió. Quiero que noten el pensamiento y cómo maquinan maldades sus hermanos contra José. Dice aquí: vamos a matarlo y a echarlo en uno de estos pozos, y diremos que algún animal feroz se lo comió. Y pregunto yo, bueno, pues ¿qué les hizo? Bueno, es la carnalidad, la humanidad que no conoce de Dios. Ya vamos a ver si se cumplen sus sueños. Al oír esto, Rubén trató de librar a José de sus hermanos para luego llevárselo a su padre. Por eso les dijo: no está bien que lo matemos. ¿Para qué matarlo? Si quieren, échenlo a este pozo en el desierto, pero no le hagan daño. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la capa que su padre le había hecho y lo echaron al pozo. Rubén se fue y los hermanos se sentaron a comer. De pronto vieron que se acercaba un grupo de comerciantes. Eran unos ismaelitas que venían de Galad. Sus camellos estaban cargados de finos perfumes y hierbas de rico olor, que los ismaelitas pensaban vender en Egipto. Judá entonces les dijo a sus hermanos: no ganamos nada con matar a nuestro hermano y luego tener que mentir acerca de su muerte. Nos conviene más vendérselos a estos ismaelitas. Después de todo, José es nuestro hermano, es de nuestra propia familia. Esta idea les pareció bien, así que cuando los comerciantes pasaron por ahí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron en 20 monedas de plata. Entonces, los comerciantes se lo llevaron a Egipto. ¿Qué planes, qué perversidad, qué corazón, qué pensamientos de los hermanos para querer matarlo? Luego mejor lo vendemos. Alguno que otro ahí como que el cargo de conciencia le decía: no, es que es nuestro hermano, ¿cómo crees? Mejor nada más hay que venderlo, no lo maten. Entonces, qué triste. Por un lado, qué triste la mentalidad de los hermanos, qué triste esa falta de valentía de algunos que decían: no, es que es nuestro hermano. Bueno, ¿de qué lado estás? O lo ayudas o no lo ayudas, mejor nada más véndanlo. O sea, qué tristeza, qué panorama tan más desolador. Ahora, si pasamos esto a nuestros tiempos, al siglo XXI, a nuestras vidas, a tu vida personal,
¿Qué es lo que estás pasando que dices, cómo es posible que mi propia madre, que mi propio padre, que mi hermano, que mi amigo, que mi befi, que quien me digas, cómo es posible que esté hablando así de mí? ¿Cómo es posible que me haya traicionado? ¿Cómo es posible que yo, siendo una persona fiel, que nunca hice nada incorrecto contra él, por qué me pagó así? Bueno, aquí está José y estamos viendo que no había hecho absolutamente nada José, más que aquí en este caso, antes de este texto que vemos, José fue a buscar a sus hermanos porque estaban trabajando y lo mandaron a buscarlos. Y bueno, esos pensamientos, uno dice, ¿qué les hizo para que lo trataran así? Nada. El problema, repito, es los hermanos. El problema es de la gente, que tú no le has hecho nada, que tú procuras tratarlos bien y que aún así te traicionan, maquinan pensamientos inicuos y malos en tu contra, te hacen cosas en la vida imposible. Y repito, así como aquí fue en la misma familia, puede ser que en tu caso, en tu mismo hogar, tu misma madre que cada 8 días va a la iglesia, o tu papá que va y se congrega, y que te das cuenta de que su carácter no ha cambiado para nada y que tú intentas, bueno, hermano, no te desanimes. ¿Por qué? Porque José pasaba por esto y por más complicaciones. No te desanimes a pesar de que tus papás o tu hermano, tu familia, quien tú me digas, estén encima de ti y te intenten hacer la vida imposible. No te desanimes. ¿Por qué? Porque Dios está contigo, porque Dios tiene un propósito para tu vida, así como con José. José sufrió un engaño. Él fue vendido como esclavo. Él buscó simplemente agradar a Dios, obedeció a sus papás y fue por sus hermanos. El panorama de José era un panorama muy complicado. El tuyo puede ser complicado, porque la vida no es sencilla, y si le sumas que en tu familia no te apoyan, y si le sumas que porque eres cristiano ya tienes que hacer las cosas derechas y ya no puedes hacer lo que antes, ni tranzas, ni robar, ni nada. Qué bueno, hermanito, qué bueno, padece lo que tengas que padecer siempre y cuando sea de la mano de Dios. Si José pudo, tú también puedes. Pero ojo, el punto aquí de José es que él era obediente y él sabía que había un propósito. No vemos en José una actitud de renegar, de decir, de nada. José simplemente callado soportaba lo que estaba padeciendo. Siguiente punto. José es calumniado y sufre las consecuencias. Vean algo muy importante. José, sus propios hermanos lo venden como esclavo a Egipto. Ya desde ahí vamos, en teoría vamos mal. O sea, pobre José, lo venden a Egipto. José callado se va a Egipto como esclavo. Imagínate ese panorama de que tus hermanos te vendan, no sepas ni a dónde vas, te venden como esclavo cuando tenías una familia, un padre, una madre, unos hermanos, tenías una familia completa y robusta, una familia grande, y te venden como esclavo. ¿A dónde voy? ¿Con quién voy? ¿A dónde voy a llegar? ¿Por qué soy como esclavo si tengo una familia donde puedo estar tranquilo? Imagínense ese panorama para que se den una idea qué es lo que pasaría si tú pasaras por algo así. Hoy en día, bueno, aquí en México no hay esclavitud como tal, pero ¿se imaginan? Por eso les comentaba que leemos la Biblia y tenemos que ponernos o analizar lo que están pasando los personajes bíblicos y lo difícil que era en ese momento pasar por esas pruebas. Te venden como esclavo. Después de ahí llega a Egipto como esclavo. Tiene ahí unas interpretaciones de sueños. Es un hombre que le agradaba a Dios y que, bueno, por su misericordia y por su bondad, Dios, el faraón haya ciertos rasgos de utilidad para él, y llama a José a servirle como su mano derecha. Y bueno, lo pone ahí a servir con el faraón, y era una persona ya con un puesto importante en Egipto, ahí en ese reino. Y veamos, después de haber pasado lo que pasó, lo ponen en Egipto como un administrador, y veamos lo que pasa. Génesis 11:20. Un día José, Génesis, a ver de aquí. Un día José un segundito. Génesis 11:20, si estoy bien. Bueno, de todos modos, ha de ser Génesis 38, 11 al 20, si mal no recuerdo. Pero bueno, leo. Un día José entró en la casa para hacer su trabajo. Entonces ella, la esposa de Potifar, aprovechando que no había nadie en la casa, lo agarró de la ropa y le exigió: acuéstate conmigo. Pero José prefirió que le arrebatara la ropa
y salió corriendo de la casa. Entonces ella, al verse con la ropa de José en las manos, llamó a gritos a los sirvientes y les dijo: miren, este hebreo que trajo mi esposo ha venido a burlarse de nosotros. Se metió aquí y quiso violarme, pero yo me puse a gritar con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar y pedir ayuda, salió corriendo y hasta la ropa dejó. Ella guardó la ropa de José hasta que regresara a su esposo. Cuando Potifar llegó, ella le contó la misma historia. Este esclavo hebreo que nos trajiste quiso violarme, pero en cuanto empecé a gritar pidiendo ayuda, dejó su ropa junto a mí y salió corriendo de la casa. Al oír Potifar las quejas de su esposa, se enojó mucho. Entonces agarró a José y lo metió a la cárcel donde estaban los presos del rey. Bueno, igual, vámonos parte por parte. Después de lo que ya sabemos que pasó con José, lo quitan de la esclavitud, de estar ahí prisionero, de estar sufriendo, lo usan ahí como un puesto importante con el faraón, o bueno, ahí en Egipto. Una mujer, y vamos a trasladarlo a nuestros tiempos, al siglo XXI. Una mujer, y quiero que veas estas tentaciones y estas cosas que José pasó, y lo pongas paralelo a lo que tú puedes estar pasando con alguna tentación o con algún problema, que lo único que va a causar es tu destrucción si es que caes, o puedes salir y ser de bendición como José resistió y huyó de ese pecado. Aquí nos dice entonces: la esposa de Potifar, una mujer sin escrúpulos, sin valores, una mujer adúltera porque estaba buscando engañar a su esposo, se quería acostar con José, un joven apuesto, un joven de Dios, y le dijo: acuéstate conmigo. ¿Qué hizo José? No cedió a las tentaciones. No cedió a las tentaciones y no dijo lo que el mundo dice: ay, al cabo soy hombre, ¿a quién le dan pan que llore? No importa, una canita al aire, no pasa nada, me puedo acostar con ella, al cabo yo no tengo esposa, me puedo acostar con ella porque ella me lo pidió, soy víctima de las circunstancias. Un sinfín de cosas pudo haber hecho y pensado José. ¿Qué fue lo que hizo? Huyó. Dice aquí: salió corriendo de la casa. Y muchas veces, hermanos, no es que tenga que llegar la esposa de Potifar por ti para que caigas en tentación. Simplemente todo aquello que sabes que te está causando problemas, todo aquello que, como la esposa de Potifar, te está diciendo: ven acá, todo aquello que sabes que no le va a agradar a Dios, debes salir huyendo de ahí. No le busques, no te quieres hacer el vivo con que yo aguanto la tentación, yo aquí resisto, voy a una fiesta, al cabo no voy a hacer nada malo, me voy a estar solo con una chava, al cabo no va a pasar nada malo, voy a copiar nada más un examen, no va a pasar nada malo, me voy a robar esos fondos de mi trabajo, no va a pasar nada malo. No caigas en esas tentaciones. Así como la esposa de Potifar sedujo a José y José salió huyendo, tú sal huyendo de todo aquello que sepas que te puede hacer caer. José no se quiso hacer el fuerte. José no dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece y aquí me voy a aguantar con ella y que me siga seduciendo a ver hasta dónde aguanto. No, José huyó a tal grado que dejó su ropa ahí. Ahora vemos la actitud de José, íntegra, recta y obediente, y contrastémosla con la actitud de la esposa de Potifar. Adulterio, incitación, fornicación, mentiras, porque ¿qué dijo? Miren a este hebreo que trajo mi esposo, ha venido a burlarse de nosotros. Mintió y creó cizaña. Posiblemente conozcas personas en tu vida que estén mintiendo y creando cizaña para generar problemas a tu alrededor. José huyó y no cedió. Después de ahí dice: se metió aquí, quiso violarme, porque yo me puse a gritar con todas mis fuerzas. Y después pidió ayuda, llegó Potifar, le contó la misma historia, y el esclavo hebreo que nos trajiste quiso violarme. Entonces Potifar se enojó mucho, agarró a José y lo metió en la cárcel. Potifar llega, confía en su esposa, en su adúltera esposa, y agarra a José y lo mete a la cárcel. Sin sabiduría, sin preguntar, sin decir nada, simplemente se dejó llevar por lo que su esposa le dijo y lo metió a la cárcel. Ahora, José no dijo: Señor, no caí ante las tentaciones, fui obediente, no cedí ante esa mujer, salí huyendo del pecado, y aún así
me meten a la cárcel, Señor, pues mejor hubiera pecado, me hubiera acostado con ella, tal vez nadie se hubiera enterado, pero ahora estoy en prisión por causa de ser obediente a tu palabra. No, José no se quejó, José no chilló, José no dijo nada, no renegó ante Dios. A la cárcel otra vez y José callado. Y aquí vemos cómo se cumple un texto bíblico. Chéquense cómo José, Antiguo Testamento, Pedro en el Nuevo Testamento nos habla de algo similar o que queda completamente ad hoc a eso que estamos hablando. Dice 1 de Pedro 2:20, pues qué mérito hay si cuando pecamos y somos tratados con severidad lo soportamos con paciencia. Ahí no hay ningún mérito. Pero si cuando hacemos lo bueno sufrimos por ello y lo soportamos con paciencia, entonces hallamos gracia con Dios. Qué impresionante texto, qué impresionantes palabras, y quedan justamente a esa situación que José vivió. Dice Pedro, si hacemos algo malo y nos castigan y lo soportamos, no pasa nada. ¿Cuál es tu mérito? Hiciste algo malo. Es como cuando van los chavos de la escuela y hacen algo malo y les pones una suspensión, un reporte o algo, y lo aguantan en su casa el regaño o el castigo. Pues ni modo que se les aplauda, pues claro que no hicieron algo malo. Pero cuando hay gente como José, y aquí dice Pedro, cuando sufrimos por hacer algo bueno y lo soportamos, como José hizo algo bueno, huyó del pecado y todo su castigo fue ir a la cárcel. Aquí dice, y lo soportas con paciencia, esto haya gracia con Dios. José halló gracia con Dios, porque después sigamos en esta historia tan impresionante. Pero quiero detenerme para que tú analices en tu vida qué cosas has hecho o dejado de hacer con tal de ser obediente a Dios, y la respuesta o la consecuencia o el final, en teoría, no es el que tú esperabas. Bueno, no importa. ¿Por qué? Porque si sabes que estás en obediencia, eso es lo que a Dios le agrada. Y al final, cuando pasen las pruebas, cuando pasen las cosas difíciles, sabrás, Señor, por algo permitiste que esto me pasara. José así lo hizo. José no renegó. José aguantó en la prisión, y después de ahí viene más de la historia de José. Pero el punto aquí es, y que este ejemplo de su vida nos quede guardado a nosotros para saber que cuando hacemos lo bueno y aún así soportamos dificultades, lo hacemos con paciencia, ahí encontramos la gracia y la misericordia de Dios. Sigamos, hermanos. Después de esto, bueno, José sale de la cárcel nuevamente, interpreta sueños, sale de prisión, y José es vuelto otra vez a ese puesto de poder, a ese puesto de autoridad, a ese puesto donde era administrador de prácticamente todo el reino de Egipto. Y bueno, José, una vez más, después de soportar con paciencia, es puesto en un lugar importante. Hay sueños, hay sequías, hay escasez. En Egipto pasan muchas cosas, acumulan comida para poder soportar las pruebas o soportar la escasez que iba a haber en ese tiempo de comida, de alimentos, de muchas cosas. Y bueno, el punto es, la familia de José, específicamente los hermanos, van a Egipto para conseguir provisiones. Y bueno, la Biblia nos habla ahí de que van y luego regresan con una copa, etc. Y el punto aquí es, y lo voy a leer, que los hermanos se reencuentran con José después de muchos años. Y lo leo. Génesis 45 del 1 al 8, por favor. Génesis 45 del 1 al 8. José no aguantó más y les ordenó a todos sus ayudantes que salieran de allí. Así que cuando se dio a conocer a sus hermanos, nadie más estaba con él. Aquí les repito, cuando sus hermanos regresan, José, siendo un hombre tan noble, los ve a todos sus hermanos juntos. Y aquí dice, José no aguantó más y les ordenó a todos sus ayudantes que salieran de allí. Así que cuando se dio a conocer a sus hermanos, nadie más estaba con él. A sus hermanos les dijo, yo soy José, ¿vive mi padre todavía? Y se echó a llorar. Fue tanto lo que lloró que todos en Egipto y en el palacio del rey llegaron a saberlo. Sin embargo, sus hermanos se asustaron tanto de verlo vivo que no pudieron responderle.
Entonces José les dijo: vengan acá. Ellos se acercaron y entonces José les dijo: yo soy José, el hermano que ustedes vendieron a los egipcios. Pero no se preocupen ni se reprochen nada. En los 2 años anteriores no ha habido comida en toda esta región. Y todavía faltan 5 años en que nadie va a sembrar ni a cosechar nada. Pero Dios me envió aquí antes que a ustedes, para que les salve la vida a ustedes y a sus hijos de una manera maravillosa. Como pueden ver, no fueron ustedes los que me enviaron acá, sino que fue Dios quien me trajo. Él me ha convertido en amo y señor de todo Egipto y en consejero del rey. Igual aquí, quiero detenerme parte por parte y que conozcamos la impresionante reacción y actitud de José. Primer punto. Después de todo lo que José pasó, si te hicieran algo similar a ti, te quisieran matar, te traicionaran, te enviaran como esclavo a otro país, y después ves a las personas que te hicieron eso, ¿cómo reaccionarías? Y quiero que lo pienses. Vean el corazón de José, que después de que todo lo que le hicieron, y ya estando en un poder de autoridad, él podía haber hecho lo que quería con sus hermanos. Mandarlos matar, mandarlos encarcelar, esclavizarlos, hacer lo que se le ocurriera. Era el consejero del rey. Y decía aquí que Dios lo había convertido en amo y señor de todo Egipto. Y en aquel tiempo Egipto representaba, aparte del mundo, representaba poder, representaba humanamente esa potencia de país, esa potencia de reino que dominaba a otros. Entonces, él siendo amo y señor de Egipto, consejero del rey, podía haber hecho lo que se le ocurriera con sus hermanos. Pero ven el corazón noble de José. Les dice, José no aguantó más y les ordenó a sus ayudantes que salieran de ahí. Y les dijo, yo soy José. Su preocupación, mi padre vive todavía, y se echó a llorar. Muchos de nosotros, en vez de llorar, estaríamos hasta burlándonos por la venganza que voy a tener. Porque yo sabía que la venganza es de Dios y Dios me ha dado este momento para vengarme, porque la venganza es del Señor y me ha permitido vengarme de mis hermanos o de todos aquellos que me quisieron calumniar y matar y esclavizar. No. José, preocupado por su padre, lloró al ver a sus hermanos y vemos la clase de corazón que tenía José. Y hoy en día, poquito que nos hagan, el rencor a todo lo que está. Poquito que digan de nosotros, el rencor, el odio, el coraje a todo lo que da. Un comentario que no nos gusta en redes sociales y el corazón, pero hirviendo de sangre. En persona, en la escuela, en el trabajo, en la familia, algo que nos incomode poquito que hayan dicho de nosotros, nos prendemos, pero como cohete de 16 de septiembre. Entonces, ¿tenemos ese corazón como José? ¿O somos totalmente distintos a esos personajes bíblicos que son el ejemplo también a seguir? Porque José no vemos ningún tipo de rencor. Aquí dice que se echó a llorar, preguntó por su padre, le dio mucho gusto ver a sus hermanos, a aquellos que le habían entregado. Y nosotros, con un pequeño comentario, ya estamos que ardemos de coraje. Y cuando lo vea va a ver, no, y yo cuando me lo encuentro en la calle lo voy a hacer, pero papilla. No, y luego le contesto en redes sociales. Si me dijo algo en Facebook, lo publico y lo quemo y etiqueto su nombre y que todos sepan lo que me hizo, o en Instagram o en Twitter, en lo que me digan. Estamos así, pero defendiendo nuestro honor. Honor el que José tenía. Honor el que José tenía al soportar estas cosas y no guardar rencor para nada. Después dice, lloró muchísimo, todos en Egipto lo vieron, se enteraron de lo que había pasado porque lloró mucho José. O sea, se enteraron de lo que estaba llorando por tan fuerte que fue su llanto. Y después dice, sin embargo, sus hermanos se asustaron tanto de verlo que no pudieron responderle. José les dijo, vengan acá. Se acercaron y entonces José les dijo, yo soy José, estoy hombre de autoridad y ahora me voy a vengar de todo lo que me hicieron. Se van a ir todos a la cárcel para pagar mi esclavitud, mi tiempo de encierro, todo por causa de ustedes. Dios me ha bendecido dándome la venganza en mis manos. ¿Eso dijo José? Para nada. José dijo, yo soy José, el hermano que ustedes vendieron a los egipcios. Pero no se preocupen ni se reprochen nada. Tranquilo estaba José.
En los 2 años anteriores no ha habido comida en toda esa región y todavía faltan 5 años en que nadie va a sembrar ni a cosechar nada. Los hermanos de José, con hambre, con escasez, fueron a buscar comida. Dice después, pero Dios me envió aquí antes que a ustedes. José con sueños, con obediencia, con prudencia, con sabiduría, con revelación, con paciencia. Dice, Dios me envió aquí antes que a ustedes, para que les salve la vida a ustedes y a sus hijos de una manera maravillosa. La bondad de José, la obediencia de José, el corazón de José, dice, Dios me envió aquí para que les salve la vida a ustedes y a sus hijos de una manera maravillosa. En cambio, hoy, en el siglo XXI, vemos que alguien pasa por algo así y dices, no, ahora sí me la pagas, ahora sí me voy a desquitar de todas las que me has hecho. Me has tratado muy mal, me has hablado muy feo, ahora sí tengo la oportunidad de que ni tú ni de que tus hijos prosperen, porque yo no te voy a prestar ni un peso, porque yo te cierro la puerta de mi casa para siempre, porque lo que tú dijiste la vez pasada en la comida familiar lo guardé para toda la vida. Hoy tengo, y es una tristeza, y lo he comentado, la familia de mi madre son 9 hermanos y hermanas, hechos trizas todos, y lo digo con mucha tristeza, hechos trizas todos, así divididos unos con otros, un grupito de 3 contra un grupito de 2, y una odia a todos, y todos le echan a otro, y otro está al lado de otro hermano. Entre hermanos se están haciendo trizas. Tristeza total, lo comento como algo muy triste, tristeza total. Y en cuanto puedan, si se pueden hacer un daño mayor, lo van a hacer, porque es gente que no tiene a Dios en su corazón, y que aunque sea mi familia, yo digo, qué tristeza. Y aquí dice, José le respondió, Dios me mandó aquí para que les salve la vida a ustedes y a sus hijos de una manera maravillosa. Comparemos las cosas que vivimos como hijos de Dios, que también tenemos familia en la carne, y vemos cómo se hacen trizas entre familia, y aquí vemos a una persona. Qué diferencia y qué ejemplo de reaccionar así. Todavía después lo que te hacen decir, y te quiero ayudar a ti y a tus hijos de una forma maravillosa. Después dice José, como pueden ver, no fueron ustedes los que me enviaron acá. O sea, él no guardó rencor de que no, ustedes fueron los que me mandaron para acá, me traicionaron, me mandaron como esclavo y me las van a cobrar. No. Aquí dice, ustedes no fueron los que me enviaron acá. José sabía los propósitos y los planes y la soberanía de Dios. Sino fue Dios quien me trajo. Él me ha convertido en amo y señor de todo Egipto y en consejero del rey. José sabía la sabiduría, la omnisciencia de Dios, y descansó en sus planes, descansó en sus propósitos, y vemos la actitud de perdón, la actitud de cero rencor, de cero envidia, de cero orgullo, de cero venganza, simplemente disfrutando lo que ya tenía, porque el proceso que él pasó de ser odiado, esclavizado, en la cárcel, puesto en poder, otra vez en la cárcel, y todo este proceso tan difícil lo soportó callado y obediente, y después fue puesto en un lugar importante. Pero ese proceso tan difícil que tuvo es algo que muchas veces no queremos hacer. ¿Por qué? Porque la primera, imagínense la primera que nos hagan. Si nos odian, ya desde ahí estamos nosotros también pagando con odio. Después, nos venden como esclavos, nos traicionan, desde ahí estamos buscando venganza. A la cárcel, cuando salga de aquí, me voy a vengar. Y después de ahí, otra vez a la cárcel, me la van a pagar. Y después de ahí, veo a sus hermanos y diríamos, no, ahora sí, ustedes me las voy a cobrar todas uno por uno. No, todo este proceso, él tranquilo, callado, confiando en Dios. ¿Tú cómo estás pasando tu proceso? Este proceso complicado de escasez, de enfermedad, de problemas familiares, de problemas legales, de problemas económicos, de problemas familiares, de lo que tú me digas, ¿cómo lo estás pasando? ¿Renegando constantemente? ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué me pasa todo esto? ¿O como José, tranquilo, callado, paciente, sabiendo que los que aman a Dios, todo les funciona para bien? Y el día que pasen 4, 5, 10 años, 20, 30 años, y que puedas decir, todo lo que pasé fue un proceso, porque hoy que estoy aquí tranquilo y en paz, aprendí muchas cosas, y porque yo sé que Dios fue el que me trajo aquí y permitió que me pasara todo lo de atrás. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estás pasando?
Porque repito, aquí el problema no era de José. José se mantuvo siempre en una sola línea de rectitud, de integridad, y todos los demás tenían el problema. Lo envidiaban, eran celosos, lo odiaban, el rencor, el coraje, lo que tú me digas. Él seguía por esa línea y todo lo demás que pasaba a su alrededor no lo molestaba porque él confiaba en Dios, en ese plan soberano que Dios tiene para ti, para mí, para todos y cada uno de sus hijos. Y es responsabilidad de todos nosotros saber cómo tomamos ese proceso que Dios está formando en todos y en cada uno de nosotros. Muchas veces duele, sí. Muchas veces sentimos que estamos solos, está mal, porque Dios siempre está con nosotros. Y lo he dicho en algunas ocasiones, no es que nos sintamos siempre fervorosos porque Dios está conmigo y aunque esté triste voy a estar alegre. No, hay momentos para todo. José, estoy seguro que también en la cárcel estaba triste o tal vez estaba, jamás desconfió de Dios, pero en su humanidad posiblemente pues estaba triste o con hambre, pensativo. Dios mío, ayúdame, fortaléceme. Pero los personajes bíblicos siempre eran personas con intimidad cercana a Dios. Y eso es lo que los fortalecía, lo que los fortalece y lo que a ti y a mí nos va a fortalecer. En el momento de la prueba y de la angustia y de la aflicción, ¿qué hacía Jesús? Se iba, se apartaba y oraba. Es lo que tú debes hacer, es lo que yo debo de hacer. Siempre ir al trono de la gracia, en oración a Dios y tendremos ese descanso eterno. Ese descanso, dice un texto bíblico, si mal no recuerdo, es Filipenses 4, 6 y 7. Por nada seáis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese texto es un texto que en serio marca mi vida. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y mi corazón y los corazones de todos aquellos que confían en Él, en Cristo Jesús. O sea, en Cristo tenemos ese descanso eterno. Por nada estemos afanosos, descansemos en Él. Pero bueno, para eso requerimos intimidad con Dios y les aseguro que es algo que José tuvo siempre, intimidad con Dios. ¿Y cuál es la reacción que tienes? Bueno, simplemente descansar en Él, y cuando veas a la gente que te hizo cosas malas, los vas a perdonar y los vas a amar. Hace algunos meses en algún devocional, y les platico rapidísimo, os lo recuerdo, una persona que vivía conmigo, que en aquel tiempo consideraba mi amigo, que era hermano de un hermano en Cristo, se quedó conmigo a vivir algunos meses y de repente llegó un día de la escuela y se llevó mi ropa, y se llevó mis tenis, se llevó muchas cosas de mi casa. Y en aquel tiempo yo empezaba a caminar con el Señor y yo decía, yo cuando lo encuentre, agárrame porque lo mato. Yo me acuerdo que decía, mal. Y en ese proceso, cuando me hizo todo esto, yo no era cristiano. Y yo pensaba así, y cuando lo vea, cuando lo vea. Conozco al Señor y empieza un proceso, obviamente, de un cambio de carácter, de temperamento, de muchas cosas, y de descansar en el Señor. Y así como José, llegó el momento de mi encuentro con esta persona, como él con sus hermanos, y yo un día lo vi en la calle. Y lo hubiera visto antes de ser cristiano y bueno, la historia hubiera sido distinta. Y lo vi y lo único que le puedo decir fue, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Qué bueno, Dios te bendiga. San se acabó. No lo dije forzado, no lo dije a fuerza, simplemente Dios nos manda a perdonar, Dios nos manda a vivir en paz, a no guardar rencor. Así lo hice, lo vi y simplemente dije, que Dios te bendiga. Y yo estoy bien, espero que estés bien. San se acabó. La mirada de él, la actitud de él fue de temor, de híjole, porque pasaron muchos años cuando lo volví a encontrar y gracias a Dios yo era cristiano. Y me vio así con cara de híjole, hola, ¿cómo estás? Totalmente temeroso, con la incertidumbre de cómo iba yo a reaccionar. Y cuando lo vi, y yo me acuerdo que iba con su hermano, mi hermano en Cristo, hermano de él, de carne. Y también me volteé a ver como diciendo, ¿por qué mi amigo y hermano en Cristo conocía mi carácter antes y después de Cristo? Entonces cuando yo me topo con su hermano en la carne,
me separa, me voltea a ver y mi hermano en Cristo, mi amigo, me voltea a ver a mí como diciendo, híjole, este cuate, ¿qué va a hacer? Y cuando ya vio mi reacción de, ¿cómo estás? Qué bueno que estás bien, Dios te bendiga, dijo así como que, y vio ese cambio en mí, porque conocía al Andrés de antes y conocía al Andrés de ahora, y dijo, qué bueno. Y a la fecha, mi amigo y hermano en Cristo, pues seguimos siendo muy amigos de hace más de 20 años, y vio ese proceso. Y de hecho, él fue el que me predicó del Señor. Y gracias a mi amigo, mi hermano, conocí al Señor también por su predicación y por su testimonio. Y bueno, todo esto lo digo para que vean cómo cuando uno descansa en el Señor, llegan momentos donde tu encuentro con las personas que te han hecho daño, con los familiares, con los amigos, con toda aquella gente que te ha buscado herir o que te ha herido. Cuando descansas en Cristo, cuando descansas en Dios, tú estás en paz. Y el mundo se puede hacer trizas, tú estás en paz. Y puedes pasar como los amigos de Daniel, ese horno de fuego y los leones y lo que tú me digas, estás en paz, tranquilo, confiando en Dios. Si está el COVID, si está la escasez, si está el problema en tu casa, en la escuela, en la universidad, en la prepa, en la secundaria, en el trabajo, en la familia, tú estás en paz porque Dios está contigo. Y José lo sabía, y José sabía que había un propósito. Podemos ser usados por Dios siempre y cuando dejemos que Dios actúe en nuestra vida. Tenemos la decisión nosotros, porque Dios te pone, te invita, ven, acércate a mí, te entrego esa salvación, hay un requisito, nada más arrepiéntete, te cambia tu vida, etcétera, etcétera. Todo eso que tenemos que hacer como un acto de elección, de entrega, es decir, sí, Señor, yo quiero entregarte mi vida. José, y esto lo voy a leer, José pudo haber elegido muchos caminos. José pudo no haber contado sus sueños para evitar envidias en los hermanos. José pudo haber rechazado la indicación de su papá de ir a buscar a sus hermanos y no hubiera sido llevado como esclavo, tal vez. José pudo haber renegado de Dios por su condición en la prisión. José pudo haberse acostado con la esposa de Potifar y planear algo macabro para quedarse con el trono. José pudo haberse vengado de sus hermanos. José pudo hacer muchas cosas. Pero no. José obedeció. José, lo que le pasó al pueblo de Israel, un viaje que era un viaje de días, se convirtió en un viaje de 40 años. ¿Por qué? Porque ellos no dijeron vamos del A al B. Ellos decían vamos del A al acá y luego acá y luego acá, y se regresaban y desobedecían y eran castigados y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, hasta que llegaron después de 40 años lo que era un viaje de A a B. ¿Por qué? Desobediencia, rebeldía, queja, etcétera, etcétera, etcétera. José pudo haber tomado muchos caminos, pero el José dijo de la A sigue la B, y de la B sigue la C, y así hasta llegar a mi objetivo, que es el Señor. Con Dios tiene que ser así, orden, de la A sigue la B, y etcétera. José pudo haber tomado muchos caminos distintos, pero no lo hizo. José decidió obedecer y tuvo sus hermosas consecuencias, que fueron bendiciones tras bendiciones, después de pasar por un proceso bastante complicado. No es, y esto parece como una frase así de Facebook, pero no es lo que nosotros recibamos de las personas, no es lo que pasemos en la vida. El punto está en cómo reaccionamos ante todo lo que estamos pasando en la vida, sea bueno o sea malo. El punto del cristiano es cómo estamos reaccionando. Hermano, ¿cómo estás reaccionando ante la adversidad? ¿Te la pasas quejándote? ¿Te la pasas de malas? ¿Te la pasas peleando? ¿Te la pasas llorando? ¿Te la pasas cómo? Ese es el asunto. Porque los demás, lo que piensan, lo que hacen, lo que dicen, no lo podemos cambiar. Tú no puedes controlar lo que los demás digan de ti. Tú no puedes controlar lo que los demás piensen de ti. Tú no puedes controlar lo que los demás te hagan. Lo que sí puedes controlar es cómo reaccionas ante todo lo que estás viviendo. Eso sí. ¿Y cuál es mi consejo? Acércate siempre al trono de Dios en oración. Dale una ojeada a la palabra de Dios. ¿Cómo reaccionó Cristo? ¿Cómo nos manda que reaccionemos Cristo? Ese es el punto aquí.
Lo que los demás hagan no lo controlamos. Y muchas veces como seres humanos somos controladores, queremos controlar todo. Todo, queremos tener todo bajo control y está bien planear cosas, pero sabemos que el control de nuestra vida y de todo lo tiene Dios. Y el control de los demás sobre nosotros no lo tenemos nosotros, pero sí tenemos la opción de reaccionar como Jesús nos enseña a reaccionar. No pagando mal por mal, perdonando, amando, poniendo la otra mejilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero terminar, hermanitos, con un texto bíblico que simplemente hay veces que no hay nada que añadir. Literalmente leo el texto y me quedo callado porque la misma Biblia nos habla específicamente de todo. Y en el tema de hoy, ya para cerrar, hermanos, y para concluir, que ya son casi las 10, es la vida de José en el siglo XXI. Es una vida que hoy se está pasando de traiciones, envidias, rencores, odios de los demás hacia un hijo de Dios. Tú como un hijo de Dios, si hoy estás pasando por algo similar, recuerda que otros lo han pasado y que el punto aquí medular es la firmeza, la fe y la confianza en Dios, porque en todo hay un propósito. Leo el texto y terminamos con la oración, hermanos. Recuerden que hoy no va a haber juego de quiz. ¿Por qué? Porque decidí darle 15 minutos más a la predicación y terminar a las 10 en punto, en vez de jugar, y eso es, digo, una excepción, pero lo quería hacer porque considero importante este tema, hermanos. Bueno, al igual que todos, pero bueno. Leo este texto bíblico para terminar y nos dice aquí el apóstol Pablo: si alguien nos trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice: a mí me toca vengarme. Yo le daré a cada cual su merecido. Y también dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Palabras de otro hombre de Dios que hablé la semana pasada, del apóstol Pablo, que nos aconseja todo esto. Palabras impresionantes de alguien que también padeció prisiones y persecuciones y hambres y etcétera por Cristo. Estos son ejemplos, estos son hombres de Dios, estos son modelos a seguir. Hermanitos, Dios tiene un propósito, hay que descubrir cuál es, y muchas veces no sabremos cuál es, pero lo que sí sabremos es que Dios está con nosotros, y cuando está con nosotros podrá pasar lo que sea, estamos en paz. Voy a orar por todos aquellos que quieren recibir al Señor en su corazón, y después por aquellos que ya conocen acerca de Dios y que son hijos de Dios, para que nos fortalezca y nos afiancemos en la fe que es en Cristo Jesús. Señor, hoy te puedo decir: Padre, quiero entregarte mi vida, quiero que seas Señor y dueño de mi corazón, de mi mente y de todo mi ser. No te conocía, te he ofendido, he pecado grandemente, he hecho cosas que yo pienso que no tienen perdón, pero ahora sé que en Cristo Jesús hay esperanza, hay perdón y hay una vida nueva, y yo quiero esa vida nueva. Te suplico, Padre y Señor mío, que en el nombre de Jesús me perdones por todos y cada uno de mis pecados, que limpies mi mente, mi corazón y todo lo malo que he hecho. Por favor, quítalo de mi vida, y que todo, Señor, sea tirado a ese pozo, Señor, del olvido, porque tú me perdonarás en Cristo Jesús y me darás una mente y un corazón renovado, porque tú eres un Dios fiel y un Dios bueno. En el nombre de Jesús, hoy te puedo decir gracias, Padre, y en el nombre de Jesús oro para que tú siempre me bendigas y yo te entregue mi vida, sabiendo que tú eres ahora mi único y suficiente Salvador. Amén. Y ahora, hermanos, oramos por todos aquellos hermanos de casa, ya hijos de Dios. Señor, te doy gracias por la vida de todos y cada uno de mis hermanos. Te agradezco, Padre, porque eres un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios soberano y un Dios de propósitos. Al igual que con José, Señor, con nosotros, sabemos que por más dificultades que pasemos, tú siempre estás, has estado y estarás con nosotros. Ayúdanos, Padre, así como José, a no renegar, a no quejarnos, simplemente aceptar las cosas que tú tengas para nosotros, sabiendo que en todo hay un propósito. Fortalécenos, Padre, el día de la prueba, danos siempre paciencia, danos paz, danos armonía, sabiendo, Señor, que todo obra para bien para los hijos de Dios.
En el nombre de Jesús oramos y te agradezco y te adoramos y te pedimos perdón por todos y cada uno de nuestros pecados. Gracias te damos, Dios soberano y eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la cruz tú me salvaste.